El caso Furukawa, una situación de vulneración de derechos a más de 300 ex trabajadores de la empresa japonesa bacalera Furukawa, en donde la Corte Constitucional determinó en diciembre de 2024, que existió dentro de las haciendas de la empresa Furukawa esta vulneración de derechos y también prácticas de tipo esclavista. Por lo tanto, la Corte había determinado y solicitó o exigió a la empresa Furukawa que realice la indemnización debida como parte de las reparaciones económicas con cerca de 41 millones de dólares a los 342 accionantes de esta denuncia. Sin embargo, la Corte también había dado el plazo de 90 días a partir de lo que sería la sentencia, que fue en diciembre de 2024, para que la empresa realice el primer pago a los 342 accionantes de cerca de 6 millones de dólares. Sin embargo, según lo que han señalado los ex trabajadores en varios plantones fuera de la Corte Constitucional, este pago aún no se ha realizado. Por lo tanto, están exigiendo a la Corte que se realice el cumplimiento de esta sentencia. En este momento escucharemos el pronunciamiento y también cómo se ha vivido la situación de vulneración de derechos dentro de la hacienda o de las diferentes haciendas de la empresa Furukawa con dos ex trabajadores. Entonces nunca conocimos lo que era el derecho de nuestro reconocimiento, lo que ahora estamos reclamando. Muchas veces iba el Ministerio de Trabajo, el MIE, pero llegaba nomás hasta los campamentos, oficinas y de ahí se regresaba. Pero los que vivíamos atrás de una mata de abascal, los respaldos, nunca entraron para los campos, nunca conocieron ni vieron cómo trabajamos. Solamente hasta las máquinas y cogían y se regresaban. ¿Y qué era lo que nosotros hacíamos? Cuando nos enfermábamos teníamos que ir a un centro de salud, pero pagar por nosotros mismos. O si no, los curábamos con agüita de naranja, de limoncillo. Ese tiempo había la malaria, nos dejaban unas alarenes, por si acaso nos caía paludismo, porque si nos caía. Paludismo y nada más. Y llegaban, fumigaban las casas para que muera la cucaracha, el calachín y muchas veces las ratas, que teníamos que esconder los gatos para que no se mueran. Y ese tiempo la malaria se le decían los matagatos, porque los gatitos se morían por el veneno fuerte. Pero los campamentos que los ven ahora son hechos de cemento, claro, no están, han cambiado lógicamente, pero ahora en esto. Si me dijeran a mí cómo vivimos los años atrás de nosotros, que yo tengo 66 años, para 15 años, imagínense. Ese es un historial que nadie lo vivió, solo lo vivió quien está hablando, que soy yo. Entonces murió mi papá, mi padrastro, murió mi mamá en la empresa y nunca fuimos beneficiados. ¿Quién recompensa? El dinero no paga todo lo que ellos fueron. Nos tocó enterrar con ayuda, pidiendo limosna, caridad a un pueblito que le decían La Villega. La empresa se quiere burlar de las autoridades y se está burlando de los trabajadores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La Corte no es una institución que, hablemos así, y discúlpenme la frase, que de loco dio a 342 personas a que se pague $120,000. Si ella dio ese monto es porque la empresa tiene de dónde pagar. Entonces, aquí lo único que hay aquí, que la Corte exija a la empresa que se pague. O si no, hay las tierras, que la empresa o la Corte busque quien compre las tierras, hay así. O sea, no se necesita esperar 2 meses ni 3 meses para que esas tierras se vendan. La Corte mismo puede mandar a alguien que se venda esas tierras y nos paguen. Sin embargo, también desde la empresa Furukawa existe el pronunciamiento de su gerente Guido Páez, quien señala que la empresa no tiene la liquidez necesaria para realizar el cumplimiento de esta sentencia de la Corte Constitucional, en donde le estipula y exige a la empresa que se realice este pago por lo menos del primer monto de 6 millones de dólares. Escuchemos también la situación de la empresa y cuál es su posición frente a la sentencia de la Corte Constitucional. Significa que la empresa tendría que pagar el 315% de su patrimonio. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una empresa o una casa que vale $100,000, yo tendría no solamente que vender la casa en $100,000, sino buscar endeudarme en $215,000 más para poder cumplir con el pago. Entonces estamos hablando de un pago de un valor impresionante, un valor que muchos de los abogados dicen que es de imposible cumplimiento, porque 315% del patrimonio que nosotros tenemos es un valor tremendamente alto y muy difícil de cumplir.
Sin embargo, a mí se me ha contratado, con la experiencia que tengo de más de 30 años en el sector comercial, en el sector social, que también tengo mucha experiencia, para viabilizar, porque mi origen es financiero, para viabilizar la forma de llegar a encontrar un pago y que de esta manera podamos satisfacer la sentencia de la Corte, que la Corte esté satisfecha porque se cumple la sentencia. Por otro lado, los accionantes reciban los montos que deben recibir y que ha sido estipulado por la Corte Constitucional, y de otra forma también que la empresa pueda continuar contratando a esas 400 empleados y familiares que nosotros tenemos en este momento y que no vemos nosotros que podamos echarles a la calle, y que sería algo trágico y terrible. Entonces estamos trabajando, estamos elaborando una propuesta para la Corte. Nosotros hemos pedido que lo primero que hay que hacer a la Corte, y hemos pedido en 4 ocasiones, es que nos levanten la prohibición de enajenar. La prohibición de enajenar tanto a nivel de Corte como a nivel judicial. De esta manera nosotros podemos vender parte de nuestras tierras y utilizar esos activos, las tierras, para poder llegar y cumplir al primer pago. Lamentablemente la empresa desde el 2014, que cambió de accionistas, son nuevos accionistas desde el 2014, ha tenido una pérdida de $2.3 millones hasta el 31 de diciembre del 2024. Esta información se refleja en los balances de la empresa que han sido auditados y que ha sido presentado a tiempo a la Superintendencia de Compañías y está para revisión de cualquier persona. La empresa no dispone del flujo de caja necesario. Pocas empresas en el país pueden sacar de su caja $6.840.000 para cumplir el pago, y peor, $41 millones. Estamos en una realidad distinta. El país vive una realidad distinta. Entonces, como administrador de la empresa y gerente general, estoy haciendo todas las gestiones necesarias y estamos trabajando en algunos temas para poder encontrar una forma de viabilizar esto, manteniendo a esas 400 trabajadores y sus familias como empleados de la empresa, cumpliendo con el pago a los trabajadores, a la gente que ganó el juicio, a los accionantes, ¿no? Y por otro lado, verificando la Corte que cumplamos con la sentencia. Entonces no hemos podido pagar hasta el momento porque no hemos recibido todavía una respuesta de la Corte que nos permita levantar eso. Sin esa sensibilidad que le hemos pedido a la Corte, que se dé cuenta del volumen que nos está hablando, ¿no? 315% del patrimonio de la empresa, o sea, 215%, 2,5 veces, un poco más de dos veces de lo que tenemos. O sea, es muy fácil poner en un papel y poner un número, pero la realidad es muy complicado. Por otra parte, también desde las organizaciones sindicales se ha dado este apoyo durante meses a los ex trabajadores de la empresa Furukawa como accionantes de esta denuncia ante la Corte Constitucional para que la empresa Furukawa reconozca esta vulneración de derechos y también se dé esta reparación económica. En este momento vamos a escuchar igualmente el pronunciamiento de uno de los dirigentes de las organizaciones sindicales como la CEOLS, quienes han dado este apoyo a los ex trabajadores ante diferentes plantones que se han dado fuera de la Corte Constitucional. Estamos aquí presentes la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres, la CEOLS, y los compañeros trabajadores tabacaleros de la empresa Furukawa. Venimos justamente a la Corte Constitucional a exigir que se cumpla la sentencia dictada en diciembre de 2024. No han hecho nada de lo que se dictó en sentencia y exigimos de las autoridades de la Corte Constitucional el cumplimiento. Exigimos que el Ministerio de Trabajo también tutele derechos y haga respetar la vida, que es lo más preciado del ser humano y es lo más preciado de los trabajadores. La Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres, apoyando a todos y cada uno de los compañeros tabacaleros, compañeros que por más de 5 décadas han visto pisoteados no solo sus derechos laborales, han visto cómo han partido los y las parientes y hermanos, hermanas, hasta hijos en esta empresa.
en una esclavitud laboral moderna que no se puede permitir nunca más. Por eso exigimos de la Corte Constitucional inmediata y rápida cumplimiento de la sentencia dictada en diciembre de 2024. Nos dijeron que en 3 meses se ejecutaban, sin embargo, ustedes ven, ha pasado el tiempo con demasía y no hay ningún viso de solución. Por eso estamos aquí y por eso presentamos el nuevo documento a fin de que se cumpla la sentencia y se repare en algo la vida, que se repare en algo lo económico de los trabajadores y más que todo se preserve la salud, se preserve la vida. El caso Furukawa, como escuchábamos por parte de algunos de los involucrados en esta situación de vulneración de derechos, como fueron 2 ex trabajadores quienes nos dieron detalles de su situación de vulnerabilidad de derechos dentro de las haciendas de la empresa Furukawa durante décadas, en donde se dio más claridad a esta situación de práctica de esclavitud moderna. También tuvimos el pronunciamiento del gerente de la empresa Furukawa, Guido Páez, quien señaló que la decisión de la Corte Constitucional de determinar de que la empresa indemnice a los 342 accionantes con un valor de $41 millones no sería real ni factible para la empresa, ya que no se encuentra con la liquidez necesaria para realizar por lo menos el primer pago de $6 millones. También tuvimos el pronunciamiento desde las organizaciones sindicales, quienes recalcaron este apoyo que han dado a los ex trabajadores para que continúen exigiendo a la Corte Constitucional que se dé cumplimiento a la sentencia de diciembre de 2024. Para conocer más temas como este, entre otros, pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Corape Digital TV.